Muy bien, estamos entonces en esta charla acá admitiendo a la gente de cómo administrar mi negocio en Argentina. Entonces, vamos a ver un poquito qué tenemos para hoy. La idea acá vamos a ir abarcando varios temas financieros de lo que tiene que ver con mi negocio. No vamos a estar hablando específicamente de ventas y demás, sino cómo podemos, desde la parte financiera, un montón, fíjense que hay varias cosas que podemos estar mejorando o trabajando o ganando algún tip para que pueda eso en estos momentos y en lo que va a venir el año que viene, que lo vamos a estar charlando en base a toda la charla de qué puedo esperar para mi negocio el año que viene. Bueno, cómo todas estas herramientas te van a ayudar o a que crezca tu negocio o a que mejore la rentabilidad o aparezca la rentabilidad, si hoy no existe, de tu negocio, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, perfecto. Entonces, vamos arrancando. Obviamente, acá cualquiera que sea emprendedor, cualquiera que trabaje probablemente en alguna empresa que no sea una empresa que sea anticíclica, digamos, le va a suceder este año y le pasó un montón de veces en los últimos 20 años, que Argentina tiene algún tipo de crisis o que tiene alguna recesión, ¿no? O sea, porque ahora podemos decir que no está en una crisis, pero claramente, salvo por lo que parecen los números en octubre, los otros 9 meses claramente fueron bastante difíciles con el tema ventas. Hay algunos sectores que se pueden haber mantenido un poquito más fuertes, pero la realidad es que en el conjunto, ni hablar comparado con el año pasado, ¿no? Pero en lo que fue este año también fue de bastante baja de ventas. Entonces, si uno está emprendiendo, está acostumbrado a esto, siempre tiene momentos en donde todo es bonanza, momentos donde es recesión, momentos en que el año pasado el dólar no paraba de subir, momentos que ahora no sube más el dólar, la inflación baja, la inflación sube, volvemos con las cuotas sin interés, bueno, un montón de cosas que obviamente a cualquiera que le hables del exterior no lo va a entender, pero acá lo bueno es que cada uno de los emprendedores ya tiene una gran capacidad de sobrevivir, ¿no? Cuando uno va pasando un montón de crisis, la realidad es que va sacando un poquito eso de la resiliencia para poder estar con su emprendimiento. Lo que vamos a ver es cómo mejorar eso. Nosotros ya estamos sobreviviendo con nuestro emprendimiento, o algunos que estaban acá lo están arrancando, entonces no han pasado por toda esta parte, pero vamos a ver cómo poder mejorarlo entonces. Obviamente muchos me conocen, la mayoría llegó por las redes o es cliente, pero acá somos de Maffer Inversiones, somos un equipo, están también los asesores del equipo, en este caso voy a estar dando la charla yo. Somos un equipo de asesores financieros matriculados por la Comisión Nacional de Valores. Siempre recuerden que en Argentina, para que estén asesorando a tu empresa o a vos como persona, tiene que tener una matrícula de la persona, si no puedes tener algún tipo de problema porque estás con un profesional o no profesional justamente. En mi caso, soy contador público, hice una maestría en finanzas, trabajé muchos años en lo que tiene que ver con la relación de dependencia, acá algunas empresas del rubro automotriz, también en la parte de retail, y ya desde el año pasado estoy trabajando de manera independiente como asesor, principalmente con personas, pero también tengo algunas empresas en las que ayudamos en alguno de los puntos que acabamos de estar charlando, por eso también surgió esto, además mucha gente en Instagram que me sigue tiene emprendimientos, así que la idea es darle una mano con el tema. Bien. Vamos entonces con el primer punto, financiamiento. Probablemente el financiamiento sea uno de los temas que en Argentina menos se toca, porque a diferencia de la mayoría de los países, no te digo Europa, te digo de la región, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, acá generalmente se le tiene mucho rechazo al financiamiento, ¿no? Generalmente el financiamiento viene del banco, hay instrumentos en el mercado, pero quizás son muy selectivos en algunas empresas, pero la realidad es que históricamente el emprendedor no quiere tener deuda con el banco, ¿no? Tiene ese miedo de si lo va a poder pagar o no. Entonces el financiamiento de empresas este año viene creciendo un poco, pero es relativamente bajísimo en Argentina en relación con la cantidad de pymes que hay, que son enormes en este país, ¿no? Entonces acá lo que quiero empezar a explicar un poco es, por un lado, el contexto, ¿no? Obviamente, como venía diciendo, estamos en un momento que pasa, Argentina es muy cíclica, ¿no? Nosotros vivimos momentos del dólar carísimo, el dólar barato, nos vamos todos a Brasil, nos quedamos todos en la costa atlántica. Entonces, la realidad es que cualquiera que ya tenga algunos años, como mi caso, va a haber visto varias veces estas cosas y cómo después va variando. Pero lo que tenemos que pensar es cómo es el contexto actual y el que probablemente pase el año que viene y cómo lo vamos a aprovechar para nuestro negocio. Como siempre digo, acá no van a encontrar una opinión política, sino que lo que van a encontrar es cómo, en base al contexto que ya existe y que es real,
¿cómo hago para aprovecharlo? ¿Sí? Siempre hablo de las inversiones, ahora hablamos de un negocio. Entonces, bien, lo que tenemos acá que pensar es, los bancos están aumentando lo que es ofrecer el crédito. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Porque los bancos de repente se levantaron este año y de repente son buenas personas y quieren ayudar a los emprendimientos. La realidad es que no, los bancos siempre van a fijarse en su lado, pero lo que pasó fue que lo que antes tenían, que era agarrar tu plata del plazo fijo, dárselo al banco, al Estado, con el Banco Central que hacía esto de las letras, ¿no? Y ganarse la diferencia totalmente fácil, hoy ya no existe porque cambió la política económica. Entonces, ¿qué sucede? El banco tiene que recibe pesos de un plazo fijo, de la gente que tiene la plata en la caja de ahorro, y tiene que hacer algo con eso. Ya no tiene la parte fácil de dárselo al Estado. ¿Qué tiene que hacer? Lo normal que hace un banco en la mayoría del mundo, generar préstamos. Por eso pueden ver, o si alguno tiene cuenta bancaria, además probablemente quizás les escribió su banco, lo cual no quiere decir que sea la mejor oferta, pero sí que les empezó a escribir cuando quizás hacía 3 años que ni les hablaba, ¿no? Y la realidad es que empezó a aumentar por eso el crédito bancario. Obviamente las tasas han bajado de lo que uno puede pensar en el año pasado. Si alguien sacó un crédito en el año pasado, probablemente lo sacó de tasa del 80 para arriba, porque la inflación y el plazo fijo de por sí llegó a rendir de 130% en el año, o sea, el préstamo tenía que ser más caro. Y hoy estamos hablando de inflaciones del 3% mensual. Ahora vamos a hablar un poquito de qué tasas podemos estar encontrando en las distintas opciones de financiamiento y si realmente son buenísimas esas tasas para este momento o el año que viene vamos a tener mejores tasas. Bueno, lo vamos a estar viendo un poquito, pero quiero que primero tengas un poco de contexto, ¿no? ¿Por qué pasa esto que de repente se escucha que se está aumentando el crédito? Es simplemente porque el banco tuvo que en este año reconfigurar lo que era su negocio y empezar a trabajar como banco realmente, que es empezar a dar créditos, tomar plata, justamente lo que hace, ¿no? Toma un plazo fijo al 33, 34 y te da un préstamo y se queda con la diferencia. Bien, entonces, ¿qué opciones hay de financiamiento hoy en día para un emprendimiento, una pyme, una empresa? Acá vamos a ver, hay un montonazo de opciones, obviamente. Vamos a estar viendo las que son más comunes para cualquier empresa, ¿sí? La realidad es que, por un lado, que lo vas a encontrar principalmente en bancos estatales, bancos provinciales o algunos bancos que se dedican más a empresas. Obviamente vos podés decir, mi banco tiene un sector de empresas, pero quizás no es como su rubro importante, entonces la realidad es que no está muy desarrollado. Por ejemplo, vos podés tener un banco como Galicia que se encarga y tiene un sector mucho de agro, entonces probablemente si alguien tiene un negocio de eso, tiene una tarjeta y demás de agro, entonces, o tenés muchos bancos provinciales que generalmente, por su misma provincia, van a intentar fomentar justamente las pymes. Y de acá lo que nosotros tenemos que hacer entonces es empezar a ver en dónde me conviene para mi negocio. No es lo mismo el banco que yo uso para mi cuenta personal que el que uso para mi negocio. Porque probablemente cualquiera que esté acá, quizás si piensa en, che, voy a tener una cuenta en el Banco Nación, quizás va a decir, y la verdad que es inusable, la verdad que quiero mirar algo, pero quizás tiene una línea importante. Obviamente estoy dando ejemplos teóricos, ¿no? Pero para que empecemos a pensar un poco, mucha gente generalmente hace todo de su emprendimiento en el mismo banco que ya tiene su cuenta porque lo tuvo históricamente. En un momento trabajaba en relación de dependencia, pasó a ser independiente y mantuvo el mismo banco. Pero quizás no es el mejor para lo que tiene que ver con tu financiamiento. Acá es donde empieza a jugar un poco el conocer las opciones y empezar a comparar, ¿no? Hoy en día, para que tengan una idea, esto probablemente va a ir bajando también durante el mes, porque la semana pasada bajaron la tasa el gobierno bajó la tasa de política monetaria y todo eso hace que todas las tasas bajen, pero hasta la semana pasada las tasas no. El costo financiero total, que es lo que siempre tenés que mirar de un préstamo, o siempre vas a tener la tasa, un montón de gastitos y el costo. Mucha gente mira y ve, por ejemplo, una tasa del 30%, y dice, buenísima, más baja todavía lo que me da en plazo fijo, eso pasaba mucho el año pasado. Pero cuando mirás todos los gastos, capaz el costo es del 50, 55. Entonces, siempre mirar el costo financiero total. Actualmente podés conseguir, simplemente mirando en bancos y sin ni siquiera tener mucha negociación y demás,
del 40 al 45% anual. Obviamente vos podés decir está por arriba de la inflación, también podés ver la parte de que está a 1/3 de lo que estaba el año pasado, y cómo va a estar de cara al año que viene. Bueno, ese es uno de los puntos. Obviamente acá te doy también un poco de info en que hay opciones para conseguirlo todavía más barata esto. Nosotros trabajamos también con esto que se llama SGR, que simplemente son sociedades que analizan, es como si fuera un nexo entre el banco y la empresa. Obviamente le dan un aval, le dicen al banco, esta empresa tiene la forma de poder pagarte. Obviamente esta SGR miró tu balance, miró un poco de datos, te cobra un poquitito de tasa, pero lo que te hace es que te salga mucho más barato el préstamo. Entonces con eso lo compensás y es más factible que muchos bancos estén dispuestos a darte plata con ese aval. Entonces por eso es bastante importante. La realidad es que probablemente el año que viene, si hoy no tenés una necesidad de salir a buscar un préstamo, probablemente convenga esperar a 2025, porque salvo que se salga del cepo y salga mal, salvo que suceda una crisis internacional, obviamente cosas que hoy no están, lo más probable es que la inflación va a seguir la tendencia para abajo. Entonces, quizás ahora veamos una inflación de octubre en un 3% y quizás a medida que pasen los meses en 2025 puedas ir viéndola un poco más cerca de un 2%, ¿no? Tampoco va a llegar a ser cero, pero más baja. ¿Y qué va a hacer eso? Que va a seguir bajando las tasas de interés. El gobierno va a seguir bajando la tasa, va a seguir bajando lo que rinde un plazo fijo, va a seguir bajando lo que rinde una letra en pesos y va a seguir bajando lo que es la tasa de interés de un préstamo. Entonces, si hoy no tenés una necesidad, ya que las tasas están muy convenientes en comparación del año pasado, podrías esperar. Y también lo que va a ser el año que viene es, si ya llega un préstamo que tiene un costo de 30%, ¿no? Por decir, ¿podrá ir mucho más abajo? ¿Podrá Argentina mantener una inflación del 2% mensual por un montón de tiempo? Probablemente la historia diga que es bastante difícil que pase, puede pasar por primera vez, pero en esos casos, probablemente, ¿por qué digo que es una posibilidad de financiamiento? Porque si sigue manteniéndose, vos sacaste un préstamo a esos valores. Si después vuelve a rebotar la inflación, vos sacaste un préstamo baratísimo. Entonces, en cualquiera de las dos opciones, te queda interesante. Obviamente, si lo vas a usar para algunas de las cosas que digo acá, ¿no? Ese préstamo no es para irme de vacaciones, sino que ese préstamo es para hacer algo en mi negocio que aumente la capacidad, que me ayude a producir más y que me ayude a vender más. Por eso es maquinaria, equipamiento, depósitos, distintas cosas que hagan que yo pueda ampliar mi negocio, ¿sí? Por eso es que la realidad es que es lo que pasa a nivel mundial, que obviamente la inflación es muchísimo más baja que un 2% mensual, el financiamiento es barato y por eso muchas empresas lo hacen para poder ir creciendo. Eso es lo que realmente dinamiza un poquito la economía y ayuda a que uno pueda crecer un poco más barato, ¿sí? Esto para que lo podamos tener en cuenta. Pero hay otras opciones que no es necesario, que esto es obviamente una opción de financiamiento probablemente más a largo plazo. Uno va a sacar un crédito a 3 meses, probablemente sea a 36, 48 meses. Pero tenemos opciones más de corto plazo. Probablemente, dependiendo a quién le estés vendiendo, pero si tu negocio le vende a otras empresas, tengas cobros en cheques. También puede ser, por ejemplo, pasa en mi caso, siendo asesor, no soy una empresa, pero le hago facturación, por ejemplo, a la sociedad de bolsa Balance, y por ejemplo, Balance está categorizada como gran empresa. Entonces yo hago una factura de crédito electrónica, que es lo mismo que una factura, nada más que esta factura se puede vender en el mercado de capitales, en la bolsa. Muchos tienen cuenta de inversión porque con nosotros, lo pueden hacer también con su empresa, obviamente con una cuenta en una sociedad de bolsa en nombre de la empresa, ¿no? Y lo mismo los cheques los podés vender en la bolsa. ¿Qué beneficio tendría esto? Primero, obviamente, tener la plata antes, ¿no? Si yo estoy cobrando a 60 días, bueno, tengo la plata a la semana y no tengo que esperar 60 días. ¿Por qué me convendría hacer eso? Bueno, quizás si tengo la plata antes, si tengo el efectivo, consigo un descuento interesante en mi proveedor. Y quizás con ese descuento es muchísimo más barato que la tasa de 42% anual que me pueden cobrar por descontar el cheque. Y entonces estoy ganando también plata. Obviamente yo al tener esa plata antes tengo que hacer algo que me rinda más que el descuento de cheques.
generalmente en este país pagar de contado genera bastantes descuentos, con lo cual debería ser probablemente superior el beneficio al costo. Además que de por sí también te ahorras algunos costos impositivos, como acá marco el famoso impuesto a los débitos y créditos bancarios. Cada vez que depositas un cheque, te entra la plata y te sacan el 0,6% del impuesto a los débitos y créditos. Acá lo que se hace, la sociedad de bolsa, vos cobrás la plata y no va a tu banco directo. Se queda en un fondo en la sociedad de bolsa 24 horas, que además te genera un pequeño rendimiento, y después lo mandás desde ese fondo común a tu banco, y la ley dice que si la plata viene desde un fondo común de inversión, de una sociedad de bolsa, no pagás ese impuesto. Entonces también te ahorras ese costo, que es bastante representativo, ¿no? Máximo es una buena cantidad. Entonces, son distintas opciones que probablemente no va a estar en lo que uno quiere estar escuchándolo normalmente, porque la verdad que hablar de descuento de cheque probablemente no va a ser lo más divertido para un emprendimiento, pero son distintos ahorros que te van ayudando también a tu rentabilidad. Si vos compras más barato los productos, tus costos son más bajos. Entonces, algunas cosas que tenemos que empezar a ver. Ahora vamos a hablar bastante también del tema costos, pero te voy relacionando algunos temas. Después la última opción que vamos a estar hablando de financiamiento, quizás algunos que están acá sé que la usan, algunos quizás no, que es un leasing, ¿no? Este es el nombre técnico, acá para qué la podés estar usando. La realidad es que vos lo tenés que pensar muy similar a un contrato de alquiler, donde vos, por ejemplo, vas a hacer leasing también de largo plazo, ¿no? Contratos de 3, 4, 5 años, vos vas a ir pagando un canon mensual todos los meses de la maquinaria, que obviamente estás usando para producir y demás, y cuando termina esos 48 meses, por ejemplo, lo que vos tenés es la opción de comprar el bien. Es como si vos fueras pagando el alquiler de tu departamento y de repente al final lo podés comprar. Bueno, obviamente esos son otros valores, ¿no? Pero acá lo podés hacer. Y te toman en cuenta lo que fuiste pagando. Obviamente eso es una negociación con el banco, ¿no? Pero lo que fuiste pagando de alquiler. Entonces, en definitiva, ese alquiler no fue un gasto. Fue que fuiste comprando en cuotas, si querés, entre comillas, la maquinaria. Y después te quedas con esa maquinaria. Además de tener ahorros impositivos, ¿no? Pero es una buena manera de conseguir una financiación, si queremos, para poder comprar un bien que en definitiva lo vas a seguir usando, porque sigue estando tu emprendimiento, tu negocio, y seguís produciendo. Entonces son maneras muy buenas y bastante convenientes a nivel impositivo y a nivel de plata, ¿no? Es mucho más difícil que tengamos toda la plata junta para ir y comprarlo, o que me den muy poquitas cuotas, a hacer estos contratos a muchos años y que después pague solamente la diferencia al final. Y además puedo ir juntando la plata, tengo un montón de previsión que puedo ir haciendo porque ya sé cuándo finaliza este contrato de leasing. Bien, entonces vamos a meternos un poquito más ahora en lo que tiene que ver con los números. Y generalmente, cuando hablamos de números, normalmente no es lo que más le puede gustar a cualquier emprendedor o cualquier persona de negocios. Seguramente que lo más divertido sea vender, lo más divertido sea hablar de tu emprendimiento, de tu empresa, porque probablemente te apasiona, te encanta, pero la realidad es que siempre hay que terminar hablando de los números porque quieras o no, esto es un negocio y si vivís de esto, la realidad es que también tiene que dejarte plata porque si no va a ser un poco difícil que subsista. Siempre hay que tener en cuenta que esto es un negocio, no es un hobby, entonces vos tenés que hacer que esto realmente vaya funcionando. Y no podemos estar acá, algo que lo pensaba mucho el fin de semana, que en épocas de alta inflación, por ejemplo el año pasado, donde vos tenías que 12, 10% todos los meses subían los precios, la realidad es que probablemente la distorsión del consumidor de cuánto vale algo es enorme. Entonces, si ese precio que me puso el negocio está caro, está barato, no lo sé, lo necesito, lo compro. En cambio, en épocas como ahora y como puede seguir el año que viene, de épocas de inflación muy baja, un cambio brusco en lo que tiene que ver con el precio se nota muchísimo más en el consumidor y probablemente golpee muchísimo más en lo que tiene que ver con la demanda, ¿no? A principio de año, en distintos momentos vemos en quizás rubros que salen en la tele y demás, ¿no? Como la carne. Pegó este salto, vuelve al mismo puesto porque no se consume. Se deja de tener esta distorsión porque los precios son más estables, obviamente en este contexto ayuda también que el dólar está estable,
entonces mi movimiento de precios se vuelve bastante más escaso, más en una época en donde no estamos en una bonanza económica de los sueldos, ¿no? Entonces, si tengo un precio que no lo puedo mover tanto, ¿cómo hago para ganar más plata? Tengo que irme a la otra parte, la parte de los costos. Ahí es donde tengo que empezar a mejorar eso para que entonces, si vendo a 100, tengo costo 90, estoy ganando 10. Si mejoro eso, y ahora tengo 85, gané 15 con el mismo precio y vendiendo lo mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Generalmente todos se fijan mucho en lo que es el precio, pero la realidad es que en épocas de baja inflación vas a tener que trabajar mucho más en lo que es los costos. Y acá vamos a estar hablando de dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con más que nada tu costo financiero, ¿no? O tu costo de oportunidad. Depende cómo vaya tu negocio. A veces nos pasa que tenemos mal el cobro y el pago, ¿no? Quizás termino pagando antes de lo que cobro, entonces termino con un descubierto en el banco, termino mandando cheques a más plazo y me sale más caro la mercadería, o al revés, estoy cobrando, pero no sé qué hacer con la plata que me está sobrando toda esta cantidad de días y después termino pagando. Y toda esa plata que tuve no la termino aprovechando en por lo menos hacer pequeñas inversiones de muy corto plazo, porque por lo menos estamos hablando de negocio, con lo cual son montos más grandes quizás que lo que invierte una persona, y podrías estar generando por lo menos algo de pesos extra, y no que tengo la plata en la caja de ahorro haciendo probablemente nada. Entonces, la realidad es que ahí nosotros tenemos que trabajar un poquito con eso y tenemos que trabajar con lo que tiene que ver con los gastos. La realidad es que no es tan divertido, pero uno tiene que empezar a familiarizarse con herramientas como el Excel, familiarizarse con qué gastos tengo, cuál es la naturaleza de ese gasto. Este gasto va a estar fijo como un alquiler, produzca 1 o produzca 1000, lo tengo que pagar igual, o este gasto va cambiando, variable, si hago tanta cantidad de producción. Entonces, ¿cuánto realmente me sale el producto que estoy haciendo? Si lo que vendo es un servicio, bueno, también lo puedo estar armando. Entonces, tengo que empezar a hacer eso. La realidad es que en países con inflación más baja, con mayor competencia, que eso podría traer si al final Argentina no tiene cepo, está más abierta al mundo y demás, ¿cómo vas a terminar ganando? Obviamente que teniendo mejores costos para tener mejores precios y ser mucho más competitivo, ¿no? Y eso va a ser profesionalizando y trabajando sobre lo que tiene que ver con mis costos. Eso es lo que tengo que tener un poco en cuenta. Justamente cuando estaba hablando de esto, capital de trabajo, tengo dinero que me está sobrando por poquísimos días, pero que lo tengo. Nosotros trabajamos también con una empresa de panaderías que le pasa mucho esto y generalmente que son plazos muy cortitos para algunos pagos o algunos que ya van previendo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora con el aguinaldo de diciembre. Y bueno, estamos hablando de 3, 5, 10 días o de 45 días, o sea, no estamos hablando de esto lo dejo para 5 años que vamos a comprar un depósito, no, plazos cortos, pero le van sacando un poco más de rendimiento, que es lo que puede ser hasta un mismo plazo fijo, obviamente en la caja de ahorro no te da nada, y que son para poquitos plazos, casi sin costo, y entonces por lo menos haces que esa plata vaya trabajando algunos días. Obviamente tenés opciones que están en la sociedad de bolsa, que son lo que yo te voy a estar comentando, que están en la mayoría de sociedades de bolsa, cambiará un poco el nombre, pero la metodología va a ser similar, donde vas a tener fondos que se llaman money market, que son de rescate inmediato, donde son muy similares a lo que podés pensar en la plata que tenés en Mercado Pago, que están rindiendo más o menos 33-34%, depende un poco cuál sea el fondo. Vas a tener opciones que rinden un piquitín más, que son muy seguras, que es una caución, en donde vos le das la plata a un tercero dentro de la bolsa, no sabés quién es el tercero, lo haces por el mercado, pero esa persona siempre tiene que dejar el doble de la plata que vos le diste en garantía. Con lo cual las chances de que no te paguen son casi cero, porque si no te paga, la sociedad de bolsa está obligada a vender esos activos para devolverte la plata. Y además te da un rendimiento un poquito arriba de este fondo. Lo puedes hacer a un día, 2 días, 3 días, la cantidad de días que vos quieras. Lo cobras, lo llevas a tu banco y pagás lo que tenés que pagar. Después si tenés opciones que, por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, estoy previendo un poco ahora en noviembre, juntando de a poco lo que va a hacer con el aguinaldo que lo pago antes de las fiestas. Bueno, cuando son opciones probablemente a más de 30 días, quizás salimos de estas opciones que rinden un poquito menos y nos podemos ir a
acá yo pongo un ejemplo de una sociedad de bolsa, como se llama el fondo, pero cada sociedad de bolsa va a tener el suyo, que invierten en activos en pesos, pero siempre muy conservadores, pero que están rindiendo bastante más que la mayoría de los activos en pesos. Generalmente te rinden entre 42 y 48% de tasa anual, ¿no? Eso obviamente mensualmente va a ser, depende de la cantidad de tiempo que lo tengas. Si algo tiene una tasa de 48%, vamos a ponerlo, que es un 4% mensual, bueno, si lo dejas 30 días, vas a estar cercano a ese rendimiento, ¿no? Un 4% mensual. Y después tenés opciones en donde también, como veíamos antes del descuento de cheques, opciones de estar sacando cheques directamente desde una sociedad de bolsa y de un fondo común de inversión, donde también te vas a estar ahorrando el impuesto a los débitos y créditos. Entonces, también tenemos ahorros. Y esto no tiene casi ningún costo, porque tener una cuenta en una sociedad de bolsa es cero el costo, porque no tiene apertura y no tiene mantenimiento. Pero sí tengo ahorros. Simplemente una cosa administrativa con la sociedad de bolsa, emitís un cheque desde ahí y cuando la persona lo cobra, no tenés ese débito que te sacan del banco, que también te sacan el 0,6%. Entonces, también tenés un ahorro impositivo. Y nos vamos metiendo en la parte de lo que tiene que ver con decisiones. Cuando ustedes, si son los dueños de su emprendimiento, de su negocio, o si trabajan en alguna parte administrativa o financiera de una empresa, la realidad es que muchas veces o tienen que tomar decisiones o tienen que armar datos, planillas, para que alguien tome una decisión. La realidad es que generalmente si sos el emprendedor, lo que menos querés hacer en tu vida es armar una planilla, como tampoco querés hablar de números, te interesa hablar un poco de otras cosas, de tu negocio y demás, a ver qué hacemos en las redes, a ver qué podemos hablar con los clientes, que obviamente los estás fidelizando. Pero la realidad es que si no tenemos datos, probablemente tomemos muchas decisiones que al final no sean tan beneficiosas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero nuevamente, ¿no? Esto de profesionalizar. Si quiero tomar decisiones importantes para, ¿realmente me conviene hacer esta acción o no? ¿Qué pasa con la publicidad? Tengo que poder medir entonces qué está pasando para saber si esto sirvió o no sirvió. Saber cómo lo mejoro la próxima vez que lo voy a estar haciendo. Por eso en general en las empresas que he trabajado, por eso lo que recomendamos es, no es una cosa que uno tenga que comprar un sistema directamente, que va a salir millones de dólares y que vengan 5 ingenieros en sistemas a ponerlo, sino que simplemente es armar un Excel en donde ya uno tiene un modelo y simplemente se acomoda un poco a el rubro que es tu emprendimiento y donde ahí cargando información podés empezar a tener datos que te ayuden a tomar decisiones para, por ejemplo, ahora muy común, ¿no? Tuvimos o todavía, bueno, siempre se extiende un poco lo del Cyber Monday, metemos un descuento del 40%, metemos 12 cuotas sin interés, vendimos un montonazo más, ¿nos convino vender un montonazo más con esos valores? ¿Cubrí por lo menos los costos? ¿O soy un genio que vendí el triple pero no gané un mango o hasta me salí perdiendo? Hice un montón de publicidad en redes también. Vendí más, ahora agregué ese costo también a lo que fue la producción. ¿Y me sale rentable o no? ¿Tiene sentido estar un montón de gastos también que tuve en logística? ¿El envío gratis me funciona, no? ¿Cuáles son? Si yo quiero trabajar en mis costos, ¿cuáles son mis principales costos? Me gustaría tener un nuevo local, la verdad. ¿Qué gastos voy a tener? ¿Qué movimientos hay en esas zonas? ¿Qué datos tengo para saber dónde tengo que abrir un nuevo local? Hay una oferta que me dice mi proveedor, si compro cierta cantidad de productos, me va a salir tal precio. ¿En cuánto tiempo lo voy a vender? ¿Me conviene tener la plata parada todos esos meses? Sí, no. Todas las decisiones financieras van a salir con datos. Datos de tu propio negocio, que vos muchos ya tenés, y simplemente algunos datos probablemente financieros que te puedan o buscar o que te puedan estar brindando algún asesor. Entonces, esto es lo que te va a funcionar, ¿no? Porque pasa mucho. Nosotros vemos a veces que, obviamente, hay una cosa como de FOMO, por ejemplo, en el Cyber Monday pasa mucho, ¿no? Y todo, ves, las redes sociales te invaden, sacando las empresas grandes, ¿no? Todo emprendimiento, te invaden de vamos con tenés descuento en esto, pero después probablemente la gran mayoría no mira para atrás realmente
el nivel de costo que hasta dónde puede llegar. Simplemente es vender, vender, vender. Pero la realidad es que después tiene esto que estar, como dijimos, esto no es un hobby, esto tiene que darte una rentabilidad y para eso tenés que tener claro a cuánto podés vender porque tenés claro cuánto te sale. Mucho en productos, pero en servicio también. En servicio tenés tu tiempo, en servicio tenés un montón de otros gastos asociados. Entonces tenés que tenerlo en cuenta porque también tenés que pagar las facturas. Muy bien, y antes de pasar ahora a lo que tiene que ver con las preguntas, que si ya las quieren ir dejando en el chat pueden, la verdad que la última parte que nos queda es que también tenemos empresas, hay empresas que tienen excedentes, la realidad es que hay empresas que sí ganan plata, esto obviamente existe, por eso uno tiene un emprendimiento o una empresa, y generalmente tampoco saben muy bien qué hacer, porque obviamente no es que todo se distribuya a sus socios, sino que probablemente la empresa tiene cosas, quizás eso hace que la empresa tenga proyectos a largo plazo, quizás a largo plazo quiere construir cosas que son más importantes, y la realidad es que no sabe cómo mantener el valor de esa plata, compro dólares, no puedo capaz porque soy importador, entonces cómo me consigo dólares, o no soy importador, pero tampoco sé bien cómo puedo mantener el valor en dólares o mantener el valor con la inflación. Bueno, la realidad es que también hay un montón de opciones dentro del marco más conservador, porque cuando es la plata de una empresa, uno no es que va a decir, compro criptomonedas con la caja de mi empresa, sino que voy con algo con un poco de criterio, pero que pueda mantenerme el valor, ya sea en dólares, ya sea atado a la inflación, dependiendo del objetivo que obviamente tenga la empresa, ¿no? Como nosotros vemos objetivos personales nuestros, qué quiero lograr cuando invierto, claramente las empresas que quieren seguir expandiéndose también tienen proyecciones para adelante, 1, 2, 3 años, aunque parezca loco, para justamente entonces cómo van a manejar los fondos, cómo van a aprovechar las opciones de financiamiento para llegar a ese crecimiento que quieren tener. Entonces, esto es un poco para que tengan idea de varios puntos que fuimos viendo muy relevantes para lo que tiene que ver con su negocio y que sin que ni siquiera vendan más, que sería lo típico que alguien podría venir acá y decirle, vende más, cómo podés internamente trabajarlo para ganar más plata aunque vendas exactamente lo mismo, o cómo podés conseguir de plata para después vender más y que probablemente ganes más plata porque el financiamiento te salió muy económico. Entonces, esas son todas opciones que estamos viendo. La realidad es que nosotros, como te dije, ya trabajamos con empresas, creo que vamos a empezar a hacer ahora y mucho más fuerte también durante 2025, ahora lo estamos haciendo quizás a la gente que ya conozco en redes, los que ya son clientes, pero el año que viene lo vamos a estar abriendo mucho más generalizado, es empezar a darles a las empresas, hoy en día ya le damos el trabajo de lo que tiene que ver con financiamiento, el trabajo de lo que tiene que ver con inversiones, pero lo que decidimos es dar una propuesta un poco más integral, dejar de ser simplemente como vas a ver un montón de publicidad que te va a llegar en redes, ser un asesor que te dice que simplemente inviertas la plata de tu empresa, sino que lo que queremos ser es realmente un asesor estratégico para vos. O sea, lo que queremos es que realmente ayudarte a que tu negocio crezca. O sea, generalmente, bueno, yo soy contador, como lo puse antes, ¿no? Y generalmente uno piensa en el contador y lo ve como un gasto, ¿no? Dice, oh, este me va a decir cuánto pagar. Nosotros lo que queremos decirte es cómo puedes hacer para que ganes más plata. Esa es la realidad, por eso trabajamos en estas partes y en cómo optimizar lo mismo que ya tenés. Después vos, es tu negocio, vos lo conocés y la realidad, como pongo acá, que nosotros lo que queremos es sumarte. No te vamos a decir cómo tenés que vender, no te vamos a decir si ese producto está bien o no, te vamos a decir en base al negocio que vos tenés, en base a los proveedores que vos tenés, en base al cliente que vos le vendés, cómo podés optimizar tus gastos, cómo podés, che, hay una opción para tu rubro en tal lugar de financiamiento, cómo manejás estos sobrantes o no tenés sobrante, cómo acomodamos eso para que te deje de pasar eso, justamente para que todo sea más fácil y vos te concentres en tu negocio, en la venta, y esto, ¿qué va a hacer? Que ganes más plata, que es probablemente el objetivo que tengas, porque es totalmente sano de que si le estás dedicando un montón de horas, días, semanas, meses y años a tu negocio o a la empresa que tenés con alguien, quieras estar teniendo un rendimiento. Entonces, por eso vamos a estar trabajando en lo que es financiamiento, finanzas corporativas, que es todo esto de capital de trabajo, mejorar en tus costos, obviamente en lo que tiene que ver con impuestos y en lo que tiene que ver con inversiones si tenés una empresa o un emprendimiento que ya tiene hoy en día excedentes.
La realidad es que cualquiera, esto no es necesario que lo pongan en el chat ni nada, todos tienen, y ahora lo voy a poner de vuelta también, mi celular. Hoy probablemente recibieron también un mensaje de Daniela, que es mi asistente, así que también si no le pueden escribir a ella. Cualquiera que esté interesado en alguno de los 4 puntos, que vea, che, esto me podría llegar a servir, obviamente tenemos una propuesta para decirles. Es un servicio mensual, con lo cual ustedes lo pueden probar, ver cuando quiera. Acá no es que nadie se está casando con nada. La realidad es que lo que vas a tener es una propuesta en donde vas a obtenernos a nosotros, obviamente en cualquier día hábil, bastante cercano. Nosotros, aunque soy contador y tranquilamente puedo hablarte de finanzas corporativas e impuestos, lo que decidimos es tener profesionales que están con un montón de años trabajando en eso, con lo cual tenemos a nuestra contadora, tenemos una especialista en costos, justamente para que esto te sirva más a vos, digamos, ¿no? Y obviamente nosotros estamos en la parte fuerte de financiamiento e inversiones, todo como un equipo de profesionales que te ayude, que obviamente es 1000 veces probablemente menos problemático y más barato que tener un empleado para eso, que probablemente a muchos les salga carísimo y que justamente por eso no lo están haciendo, ¿no? Porque, che, no da para que contrate una persona para que mire mi cash flow, para que mire a ver los costos, me sale más caro, no, ya pierdo más plata. Por eso justamente hoy es que se contrata tantos consultores o profesionales que te puedan estar ayudando en este proceso. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer. Así que bueno, antes de pasar a las preguntas, obviamente acá la sociedad de bolsa con las que trabajamos, mi número de teléfono, para que la mayoría ya lo debe tener, pero para que lo tengan, donde cualquier cosa me pueden estar escribiendo. Si alguien está interesado en algo, simplemente me dice, lo hablamos por WhatsApp. La idea es también conocerlos a ustedes para ver que realmente esto te va a servir. Cualquier cosa, agendamos un Meet o lo hablamos directamente por WhatsApp y ahí charlamos un poco en detalle de lo que es la propuesta en cada uno de los puntos. Pero la idea igualmente es que puedan llevarse esto. Probablemente vamos a hacer más charlas mensuales en donde vamos a ir entrando en detalle en cada uno de estos para que siempre se puedan ir llevando algunos tips o información gratuita. Así que bueno, muchísimas gracias también a todos por haber estado hoy en lo que tiene que ver con la reunión y vamos ahora sí con lo que tiene que ver con preguntas.